Reporte Tributario te da la bienvenida. Diplomado en Tributación Básica. Profesor Dr. Omar Rodolfo Guerrero Sarcos, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Estimados participantes, bienvenidos al Diplomado en Tributación Básica. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos. Y dentro del módulo 2 vamos a revisar el llamado procedimiento de fiscalización. ¿Qué implica, qué comprende este procedimiento de fiscalización? En primer término, podríamos señalar la llamada función fiscalizadora. Definitivamente, pues, SUNAT ostenta 4 grandes facultades. Fiscaliza, recauda, determina y sanciona. En ese sentido, SUNAT, dentro de su prerrogativa, dentro de esta facultad discrecional, va a realizar labores de inspección, investigación y control del cumplimiento de las llamadas obligaciones tributarias. En ese sentido, la función del agente fiscalizador o del auditor tributario es verificar, en este caso, los libros, los registros, los documentos, los comprobantes, para efecto de poder establecer si efectivamente aquel contribuyente ha consignado operaciones que efectivamente se han realizado, operaciones reales, fehacientes, fidedignas, y si es que cuenta con el respaldo documental. Entonces, la función fiscalizadora, como hemos señalado, agrupa, comprende inspección, investigación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, labor que es ejercida, que es realizada por el agente fiscalizador o también conocido como el llamado auditor tributario. ¿Cómo surge este procedimiento de fiscalización? Podríamos señalar, pues, que al ser un procedimiento tiene una serie de actos y conductas que tienen un inicio y tienen un fin. ¿Cómo se inicia formalmente este procedimiento de fiscalización? Con la notificación de 2 documentos, una carta y un requerimiento. Con el documento llamado carta, SUNAT pone en conocimiento del contribuyente la actuación de una fiscalización, informa quién va a ser el agente fiscalizador, el tributo fiscalizado y el periodo. Y con el documento llamado requerimiento, a partir de este documento, SUNAT le va a exigir al contribuyente que exhiba o que presente libros, registros, documentos, contratos, comprobantes, entre otra información contable, económica y financiera que el auditor tributario va a verificar, va a constatar, para efecto de poder establecer si es que el contribuyente ha consignado en sus declaraciones juradas efectivamente hechos económicos que han acontecido, hechos económicos reales, o tal vez establecer si es que hubo, en este caso en particular, alguna omisión de ingresos o la generación de reparos tributarios. Entonces, el inicio de este procedimiento de fiscalización se va a dar con la notificación de una carta y un requerimiento. ¿Y cómo culmina este procedimiento de fiscalización? En este caso, con la notificación de los valores. Una resolución de determinación o una resolución de multa. Siempre va a haber una resolución de determinación porque es el resumen del trabajo efectuado por el auditor tributario. No obstante, la resolución de multa generalmente interviene cuando se ha detectado la vulneración de una norma tributaria, la cual pues tiene que ser corregida, sancionada a través de una multa que generalmente es pecuniaria, dinero, cuantificada en virtud de la UIT, Unidad Impositiva Tributaria, o también en función de los ingresos netos. En ese sentido, este es el esquema del llamado procedimiento de fiscalización. La labor que tiene el agente fiscalizador para poder constatar, inspeccionar, investigar y controlar el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, que como habíamos señalado, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cuáles son los documentos que surgen o se emiten durante la tramitación de este procedimiento de fiscalización? Va a haber pues cartas, requerimientos, resultado de requerimiento y acta. Carta, como habíamos señalado, a partir de cual SUNAT presenta
al agente fiscalizador al contribuyente y le señala: contribuyente, te presento al auditor Omar Guerreros, que se va a hacer cargo de la fiscalización definitiva correspondiente al tributo impuesto a la renta por el periodo 2021. Una carta. ¿Qué significa un requerimiento? Otro acto administrativo, otro documento, a partir del cual SUNAT comunica al contribuyente que exhiba o que presente libros y registros contables vinculados con asuntos tributarios, que ponga a disposición comprobantes de pago, facturas, boletas, tickets, que exponga y señale las principales actividades realizadas por este contribuyente: extractos bancarios, contratos, documentos, entre otros. Es decir, información contable, económica, financiera, que el auditor tributario va a merituar para efecto de poder constatar si efectivamente, pues, el contribuyente ha informado a la administración, a partir de las declaraciones juradas, hechos económicos reales. Si con el acto administrativo requerimiento SUNAT exige al contribuyente que exhiba o que presente determinada información, con el resultado del requerimiento, el agente fiscalizador o auditor tributario deja constancia si es que el contribuyente exhibió o no exhibió, presentó o no presentó aquella información que fue expresamente requerida, que fue expresamente solicitada en virtud de cada uno de los requerimientos que han sido notificados durante la tramitación de este procedimiento de fiscalización. Acta. Un ejemplo típico de acta, por ejemplo, se puede dar en ese momento en que SUNAT solicita la comparecencia de un contribuyente para que ponga a disposición todas las facturas, boletas emitidas durante el año 2020. Y se me ocurre pues que este contribuyente se apersona al centro de servicios SUNAT con sus 10 files de palanca conteniendo facturas y boletas de la serie 1, 2 y 3. Todo ello trasladado al centro de servicios SUNAT. En ese sentido, pues el agente fiscalizador, el personal de SUNAT, va a elevar en ese momento un documento llamado acta como constancia de recepción de esos 10 files de palanca, los cuales en ese momento no han sido analizados, en ese momento no han sido merituados. Por eso interviene aquí este documento llamado acta, donde de alguna manera se emite en señal, en este caso, de recepción de los bienes, más no de su conformidad. ¿Por qué? Porque la conformidad se va a dar en la medida que el agente fiscalizador llegue a revisar todos esos documentos contenidos en el file de palanca, porque tal vez puede haber pues algún documento que esté extraviado, algún documento que falta, entre otros. En ese sentido, allí interviene este acto administrativo llamado acta. Es importante señalar que estos documentos tienen como característica que tiene que haber información: nombre, razón social, domicilio, RUT, entre otros. Es decir, información mínima. Las personas que suscriben inclusive estos documentos, toda vez pues que es considerado un acto administrativo. Como habíamos señalado, la carta de presentación tiene como objeto poner en conocimiento del contribuyente quiénes son los funcionarios autorizados a cumplir esta función de auditoría, esta facultad de fiscalización, que puede ser definitiva, que puede ser parcial, otra vez parcial electrónica. Con el requerimiento, como habíamos indicado, la SUNAT solicita la puesta a disposición del contribuyente para que exhiba o que presente libros, registros, documentos, contratos, extractos, es decir, que presente la documentación mínima indispensable de cada uno de los hechos económicos que han formado parte de sus libros y registros vinculados con asuntos tributarios. Con el requerimiento se pide información. Este otro documento, el llamado resultado de requerimiento, a partir de él, el agente fiscalizador va a dejar constancia si el contribuyente exhibió o no exhibió, presentó o no presentó aquella información, reitero, que ha sido expresamente requerida, expresamente solicitada. Inclusive, en el resultado de requerimiento, pues también se pone en conocimiento del contribuyente los descargos
Cuando ya hablamos pues de determinados reparos tributarios, todo ello también forma parte de este resultado de requerimiento. Actas, como habíamos consignado, ¿verdad? Como constancia pues de la recepción de documentos, que los cuales van a ser posteriormente analizados, posteriormente merituados. Entonces, ¿cómo se inicia formalmente este procedimiento de fiscalización? Debemos recordar que el procedimiento de fiscalización se va a iniciar con la notificación, en este caso de carta y requerimiento. Carta donde se presenta al agente fiscalizador y requerimiento donde se solicita información contable, económica, financiera y tributaria para efecto de poder iniciar esta facultad de fiscalización. ¿Qué acontecería si es que estos documentos son notificados en fechas distintas? Se va a iniciar este procedimiento de fiscalización con el último documento debidamente notificado. Allí surge el inicio de esta fiscalización. Los tipos de fiscalización que debemos recordar y que están expresamente detallados en nuestro texto único ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 133-2013, Economía y Finanzas, son fiscalización definitiva, cuyo plazo es 1 año, fiscalización parcial, cuyo plazo es 6 meses, así como la fiscalización parcial electrónica, cuyo plazo es 30 días hábiles. En ese sentido, fiscalización definitiva, 1 año, fiscalización parcial, 6 meses y parcial electrónica, 30 días hábiles. La fiscalización definitiva, en este caso, pues, a partir de ello, SUNAT va a realizar una auditoría exhaustiva para efecto, pues, de poder determinar a cuánto asciende el monto de la obligación tributaria si efectivamente el contribuyente ha informado a través de las declaraciones juradas el monto que necesariamente debió tributar si es que ha cumplido con el pago oportuno de los tributos. Fiscalización definitiva. Plazo, como habíamos señalado, de esta facultad de fiscalización definitiva, el plazo es de 1 año. ¿Qué significa la fiscalización parcial? Esta fiscalización parcial es cuando se revisa parte, uno o alguno de los elementos de determinadas operaciones comerciales. Por ejemplo, se inicia un procedimiento de fiscalización parcial respecto al impuesto general a las ventas del mes de diciembre 2020. Fiscalización parcial, IGB, diciembre 2020, pero específicamente se va a analizar ingresos. Puede pasar 3, 4 meses y la administración ahora inicia una fiscalización parcial respecto a IGB, respecto al periodo diciembre 2020, pero ahora ya no sobre ingresos, sino sobre costos y gastos. En ese sentido, pues, la fiscalización parcial implica revisar parte, uno o alguno de los elementos y la posibilidad de que la administración retorne, reingrese, para efectos de poder revisar esos otros elementos que no formaron parte de su primera revisión. Es el escenario de esta fiscalización parcial y como habíamos señalado, su plazo es de 6 meses. No obstante, esta fiscalización parcial también por la complejidad puede generar una fiscalización definitiva. La fiscalización parcial electrónica. ¿Cuál es el impacto de esta fiscalización parcial electrónica? Muchos de los procedimientos utilizados, generados por la administración, pues han migrado. Hoy por hoy, pues ya se habla de la virtualización, de la fiscalización electrónica, del expediente electrónico de fiscalización, del expediente electrónico asociado con los recursos de reclamo. En ese sentido, pues, ya se habla, pues, de una virtualización de esta facultad de fiscalización. El escenario de la fiscalización parcial electrónica surge como consecuencia, pues, sin la necesidad de que el personal de la administración realice una visita presencial
al domicilio fiscal de un contribuyente. En ese sentido, pues, ello principalmente se genera como consecuencia del uso de la abundante información que puede obtener SUNAT a partir del intercambio de información. Data, por ejemplo, del ITF, DAOT, del PDT notarios, de las planillas electrónicas, de la información que reporta registros públicos. Toda esa abundante data, pues, es debidamente analizada, merituada por SUNAT y puede detectar errores, inconsistencias, omisiones, los cuales dan inicio a esta fiscalización parcial electrónica. Hay todo un procedimiento para efecto de esta fiscalización, la cual se va a iniciar con la notificación de la carta y una liquidación preliminar al buzón electrónico del contribuyente. En ese sentido, pues, el contribuyente tiene que verificar si es que ha recibido, ha recepcionado esta liquidación preliminar y presentar los descargos correspondientes. Tiene plazo de 10 días hábiles para poder presentar su descargo o tal vez pues asumir ese monto determinado, subsanar o corregir. Pero toda esta información pues tiene que ser digitalizada, utilizando también la propia plataforma de la administración. Una vez que el contribuyente ha dado respuesta dentro del plazo de 10 días hábiles, SUNAT ahora tiene 20 días hábiles, en este caso, para poder emitir pronunciamiento. Entonces, esa liquidación que en un primer momento fue preliminar, ya puede generar una resolución de determinación o quizá una resolución de multa. Es el impacto de esta fiscalización parcial electrónica, cuyo plazo, reitero, es de 30 días hábiles. Es importante señalar, pues, que para efectos de poder verificar, validar la idoneidad, o en este caso, pues, la información del agente fiscalizador, es necesario cuando se realizaba de manera presencial a partir de la identificación del fotocheck, credencial, DNI. No obstante, también es válido hoy por hoy, pues, a través de la página web de la SUNAT, utilizando en este caso la clave SOL, ingresando el número de la carta, donde se comunica este inicio de la fiscalización, para efecto de poder verificar, reitero, la identidad del personal quien va a realizar la actuación de fiscalización. Una vez más, fiscalización que puede ser definitiva, fiscalización parcial o la fiscalización parcial electrónica. ¿Cómo culmina este procedimiento de fiscalización? Si habíamos indicado que la fiscalización se inicia notificando carta y requerimiento, este procedimiento de fiscalización va a culminar, en este caso, con la notificación siempre de una resolución de determinación y tal vez de una resolución de multa. La resolución de determinación muestra el resumen del trabajo realizado por el agente fiscalizador. Seguramente, pues, allí se va a consignar las observaciones, los reparos tributarios con la base legal respectiva. Al establecerse tributo omitido, allí surge una resolución de multa. Esta resolución de multa, pues, como consecuencia de la vulneración de una norma tributaria. Es importante recordar que hasta antes de la notificación de una resolución de determinación y una resolución de multa, es posible que el contribuyente pueda interponer el remedio procesal de queja. Queja que se eleva directamente al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal tiene plazo de 20 días hábiles para emitir pronunciamiento y esta queja principalmente surge, pues, cuando se ha vulnerado el debido procedimiento de fiscalización. Lo que busca el remedio procesal de queja es retrotraer los actuados hasta el momento en que se generó esta vulneración. Una vulneración, pues, que quizá pudiera ser, entre otros, que se ha iniciado un procedimiento de fiscalización respecto al tributo IGB periodo 2021. Sin embargo, el auditor tributario está revisando impuesto a la renta del año 2021. Ante ello, es posible que el contribuyente pueda interponer, reitero, su remedio procesal de queja directamente ante la administración tributaria, la cual es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, el ente máximo que va a resolver las
las controversias, en este caso de índole tributaria. La resolución de determinación, como habíamos señalado, el resumen del trabajo realizado por el agente fiscalizador tiene una determinada información, datos del deudor tributario, el tributo, el periodo, la base imponible, la fundamentación legal normativa, los motivos determinantes del reparo, son consideraciones básicas que tienen que evidenciarse de esta resolución de determinación. No obstante, la resolución de multa se genera no como consecuencia de una infracción, la cual acarrea una sanción. También hay información que tiene que formar parte de esta resolución de multa, principalmente pues información del deudor tributario, cuál es la base legal, artículo y numeral respecto a la infracción, el monto de la multa, los intereses, la fundamentación que también ha servido para poder tipificar esta multa y el escenario, ¿verdad? Si corresponde pues a una fiscalización definitiva, fiscalización parcial o parcial electrónica. Preguntas e inquietudes, consultorías privadas. Muchas gracias por tu atención. Si buscas cursos de tributación, encuéntralos aquí en reportetributario.com.